El senador José Mujica dijo que los refugiados que estuvieron presos en la cárcel de Guantánamo y vinieron a Uruguay tuvieron una conducta pésima desde que llegaron a Montevideo en 2014. Consultado por el diario La República, el expresidente aseguró que tal vez no volvería a repetir la experiencia con los ex reclusos. Mujica agregó que se comportaron de manera egoísta y que eso terminó perjudicando a las personas que todavía están en aquella cárcel. ¿Por qué? Porque hizo que otros gobiernos de América Latina que iban a seguir la política de refugio de Uruguay desandaran su decisión. ¿Quién empieza con este tema? Yo empiezo. La figura de José Mujica, una figura que ya ha quedado en la historia del Uruguay, debe leerse con la perspectiva de los 13 años que pasó recluido, preso, torturado en un pozo, hasta hablando con hormigas para no perder la razón. ¿Qué pasa? Es evidente que una persona que pasó por ese proceso tan duro, tan infrahumano, no sé si existe esa palabra para esa situación, evidentemente puede sentir solidaridad y acuñar un tipo de ganas de ayudar a gente que pasó el mismo proceso que él, un proceso similar como pasaron los presos de Guantánamo. Todos pudimos ver y pudimos leer con horror lo que fueron las recomendaciones de los psicólogos de la CIA, o no sé si el FBI, o no me acuerdo de qué departamento de Estados Unidos, de cómo apretarlos, cómo torturarlos, cómo vulnerar su religión, burlándose del Corán, etcétera, para sacarles información para eventualmente linkearnos con Al-Qaeda. Entonces yo puedo entender que una persona que vio y vivió algo similar pueda sentir algún tipo de compasión por estos presos de Guantánamo y ofrecer al Uruguay para método de salida. Ahora, Mujica recibió varias advertencias de que esta situación podía no ser la mejor para el Uruguay. Y ustedes imagínense el ego de Mujica. Mujica está diciendo que debido a que falló su intención, Obama no puede cerrar Guantánamo. O sea, está indirectamente diciendo que afectó negativamente los planes de Obama de cerrar Guantánamo. O sea, Mujica perdió totalmente la razón. Se cree que su pensamiento, por más que tiene un escenario mundial importante, lleva a que su decisión de haber traído a 7 presos de Guantánamo tiene repercusión en la política exterior norteamericana, que tiene un problema monstruoso adentro de la política americana para cerrar Guantánamo. Yo creo que Mujica ha perdido la referencia. Realmente creo que es un presidente que ha perdido totalmente la referencia y que ya ni siquiera cumple con su propia palabra. Dice que se va al Senado, se queda, etcétera. O sea, creo que Mujica realmente está patinando. Bueno, no sé si voy a ser ¿Te tan... impresionó el puntapié inicial? Sí, pero... Subió el listón. Vienen bien los puntapiés de Daniel. Despiertan el que estaba todavía un poco dormido, por lo menos, para empezar. Me gustó el arranque de Daniel en el sentido de que hace un paralelismo entre la misma biografía de Mujica, que pasó por experiencias parecidas, pero, no iguales, pero parecidas, y que en algún sentido tiene cierto, ¿cómo decirle?, cierto derecho de más de opinar de que cualquier ciudadano común y corriente, porque Mujica vivió cosas similares a las de estos. Entonces, Mujica puede decir, bueno, yo salí de una decena y pico de años de encierro y de estar en terribles condiciones y me reintegré a la sociedad donde estoy, como lo hicieron unos cuantos compañeros míos. Y Mujica está opinando, probablemente poniéndose en el lugar de estos muchachos y decir, bueno, si yo pude rehacer una vida y comportarme relativamente bien, ¿por qué no lo habrán podido hacer estos otros que han salido de Guantánamo? Es la pregunta que de pronto, pienso yo, se hace el expresidente. Ahora, yo de todas formas, esa crítica moral que hace el expresidente, a mí me cuesta de todas formas hacerla. Estoy hablando de gente que pasó por experiencias muy traumáticas. No todos tienen la misma resiliencia y la misma fortaleza para salir de esas condiciones en un, digamos, sólidos desde el punto de vista psicosocial.
Entonces yo abriría esa crítica tan contundente, tan moral, que dice, bueno, fueron egoístas, así como cerrando digamos, pontificando sobre el tema. ¿A qué alude? ¿A qué conductas? Bueno, acá ahí vienen dos puntos diferentes. Yo creo que hay que hacer una separación entre dos grupos de conductas. Las conductas del ámbito personal, donde tenemos, por ejemplo, al refugiado Omar Faraj y al tunecino Uregui, donde hubo graves denuncias de violencia doméstica, cuyo estado judicial no sé cuál es en este preciso instante la situación. Quizás Teresa nos puede ayudar en eso, pero hay graves denuncias de violencia doméstica con las mujeres con quienes entablaron matrimonio justamente aquí en el Uruguay. Y después tenemos un refugiado muy particular, que es Abu Dihab, que digamos que es el sirio, que fue quien en un momento iba a hacer una huelga de hambre encadenado frente a la embajada de Estados Unidos. Que admira Al-Qaeda. Que admira Al-Qaeda, que se resistió. Declaró hace poco en una entrevista a Búsqueda que exactamente, que se resistió. Sentía afinidad con Al-Qaeda directamente. Dijo, yo no estoy vinculado a ellos, pero después de lo que viví, de cuando agreden a la cultura propia, cómo uno no va a reaccionar, es decir, legitimó Al-Qaeda básicamente. Ese es un caso diferente. Sus conductas han sido más vinculadas a cuestiones públicas, político-públicas. Se resistió a firmar el convenio con la Asociación de las Naciones Unidas para los Refugiados, con ACNUR. Es un caso diferente. Entonces yo no sé aquí, las declaraciones de Mujica fueron relativamente breves. Yo no sé si se está refiriendo al comportamiento público de este tipo, si se está refiriendo al comportamiento privado, si se está refiriendo a ambos. Me queda la duda. Lo que sí está claro es que por la mezcla seguramente de las condiciones en las que estuvieron, la biografía propia de la que no sabemos tanto, seguramente quizás no son terroristas peligrosos, pero ¿qué sabemos del pasado pre-Guantánamo de estos exrefugiados? ¿Qué es lo que está claro? A mí me quedan muchas dudas todavía. Teresa. Yo creo que hay una primera cosa que hay que tener en cuenta y en esto tiene que ver, salvando las diferencias, ¿no? Digo, el tema de los refugiados sirios también. Es decir, las diferencias culturales existen en el mundo y negarlas es no partir de la realidad. Y a mí me parece que más allá de los voluntarismos, más allá de las buenas intenciones, me gustó, digo, la mirada lateral o la mirada diferente que hizo Daniel en torno a la identificación que puede haber tenido Mujica con los presos y con gente que había sufrido condiciones como él. Pero eso no quita que sean personas con hijos de una cultura muy diferente a la nuestra. Que hay que ver qué grado de disposición tienen a una adaptación, porque Mujica dice en sus declaraciones, bueno, país que fueres, haz lo que vieres. Bueno, pero entonces se está rifando todo lo que está pasando en el mundo actualmente acerca de toda la problemática de las diferencias culturales y de lo que significa además el islamismo a ultranza. Ya hay diferencias serias en lo que significa un islamismo de lo más tradicional, no agresivo, no nada, pero que implica que las mujeres tengan que estar cubiertas, una serie de cosas que ya de por sí chocan con nuestra cultura y chocan con nuestra forma de ver, y bueno, y desde el punto de vista, por supuesto, para mí, en mi caso como feminista, digo, me chocan 10 veces más. Entonces, ya eso nomás es una diferencia sustancial. Que estos dos señores hayan agredido a sus parejas de la forma como lo hicieron, y bueno, eso es parte de su cultura, lamentablemente. Como lo es de los sirios, como lo es, bueno, digo, y vamos a no engañarnos, también en Uruguay tenemos ese problema, ¿no? Lo que pasa que acá, digo, tenemos un discurso políticamente correcto. La diferencia que hay con ellos es que ellos culturalmente es una situación aceptada y la mujer es un ser inferior. En cuanto a qué condiciones están cualquiera de los dos que agredieron a su pareja, uno está con tobillera electrónica, el otro, insólitamente, por esas cosas de que, bueno, ¿no? Digo, las diferencias que hay en cada uno de los dictámenes judiciales, está simplemente con medidas, apenas con medidas cautelares. Esta intervención de Mujica se enmarca una larga entrevista donde dice muchas otras cosas, sí, algunas de ellas muy interesantes, seguramente controversiales y polémicas. En el diario La República habla de la necesidad de las 6 horas, de organizar el mercado del trabajo con una jornada laboral de 6 horas, o sea, temas que evidentemente son, como es Mujica,
libre pensador, ahora desde fuera del gobierno y más pensando, tratando de aportar un pensamiento más amplio. Mujica, fortaleza y debilidad probablemente a la vez. Es un hombre que habla sin medir costos políticos, sin filtros, dicen algunos, y obviamente esto no lo hace de una manera irracional o no calculada, o sea que muchas veces quiere dar una señal, una síntesis fuerte de lo que está pensando. Yo pienso que de aquí Mujica tiene una autocrítica para expresar, autocrítica que, quiero decir con total claridad, no comparto. Porque yo creo que con independencia de los resultados concretos que se tengan con 4, 5... ¿Es autocrítica o es crítica? Iba a ser la misma pregunta. Claro. Él no está diciendo no debí haber traído a esta persona. Bueno, es el ellos se portaron mal. Él está diciendo, las traje y ellos, no estuvieron a mi altura. Esas personas no correspondieron al gesto que se había tenido. Me rectifico, está precisa hoy la mesa y el coordinador de la mesa muy preciso. Lo que estoy diciendo es que está reconociendo que la intención sobre la cual yo me quiero parar que tuvo no salió bien. Y yo no comparto eso, porque uno no puede juzgar la validez de una política en el resultado concreto en 5 personas. Eso es un error grande y es una crítica que yo tengo grande a esa afirmación de José Mujica Cordano. Porque pienso de que el drama, la catástrofe humanitaria que tuvimos en Guantánamo, que tenemos en la lucha contra el terrorismo, que tenemos en el tema de la inmigración, es una catástrofe humanitaria de dimensiones incalculables, de lo cual esto es un epifenómeno absolutamente marginal. Entonces yo creo que de lo que se trata es decir, ¿hay que dar respuestas humanitarias? Sí, señor, hay que dar respuestas humanitarias. Hay que acompañarlas de un proceso de seguimiento, de falta de ingenuidad, de tener claro los aparatos, la destrucción que hay. Yo soy un exiliado, soy un refugiado 10 años fuera de mi país, y yo viví la llegada de refugiados de varios países de América Latina, donde realmente los problemas de desarraigo, de dificultades de adaptarse, de choque cultural, y estaba en España, no estaba en un país que tuviera tanta distancia con nosotros, eran enormes. Entonces yo digo, saquemos la palabra autocrítica. Creo que hay un error de parte de Mujica en este caso en colocar una responsabilidad en las personas. Yo creo que la política fue adecuada, es muy poco políticamente correcto decir que fue adecuada, creo que hay que acompañar esas políticas y que responder humanitariamente al drama humano es una obligación ética que se tiene. Por lo tanto, no comparto a Mujica y no comparto algunos de los comentarios parcialmente de acuerdo de mis contertulios. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que decís. Lo que estoy de acuerdo es que hay que tener cuidado con las evaluaciones, que los traumas de la guerra y de las prisiones, no solo por el tema del islamismo, la violencia doméstica y los problemas psicosociales son muy habituales en los expresos que pasaron por este tipo de cuestiones. Sí. O sea, por eso a mí no me gusta cuando le pone el tufillo moral Mujica a esto, porque me parece que son cuestiones delicadas y complejas que no es si se portaron malas, simplemente así. A mí no me convence esa declaración. Lo otro es que me permito dudar sobre cuán preparado estaba el Uruguay desde el punto de vista de una política de recibimiento, por un lado de acogimiento, perdón, por un lado de refugiados y por otro lado de expresos de Guantánamo. A lo Mujica, como en tantas otras cosas, la cosa se hizo un poco atada con alambres. Es el signo de Mujica, o sea, muy buenas intenciones en varias cosas, pero después del campeón del siglo. No. Eso vamos a ver cómo resulta, todavía no están ni probados. No eran alambrados móviles. No eran, sí, por eso. Se ata con alambre, vienen y después vemos cómo nos arreglamos. Es un poco la impronta que tuvo esa gestión. Todos quieren hablar, Teresa primero, las damas primero, después volvemos a Daniel. Sí, es que bueno, yo un poco para reforzar lo de Rafael, yo creo que realmente a mí lo que me preocupa, y eso fue lo que también intenté decir al principio, es que esto era previsible porque
en mi opinión, no hubo realmente una política planificada, adecuada, un seguimiento, un apoyo, es un tema muy complejo, que no alcanza con la buena voluntad de decir soy solidario. A mí me parece perfectísimo, y por supuesto, Uruguay se creó con gente que vino de otros países, no ese es el tema. El tema es que hay determinadas situaciones en las cuales no se puede improvisar, porque está en juego la vida de la gente, y la vida de la gente que viene y la vida de la gente que está. Entonces me parece que cuando estamos viviendo el drama que estamos viviendo en el mundo entero, y sobre todo en Europa, y todo este tema de los refugiados y todo, me parece que es un tema de reflexión profunda, ver cómo se hace para poder encontrar culturas, y que esas culturas no se dañen las unas a las otras. Sí, yo voy a hacer dos comentarios. Acá enfrente, creo que fue en el 39, se hundió el Graf Spee, ¿no? Acá enfrente, en el Río de la Plata. En el Río de la Plata, ¿no? Fue por acá, ¿no? O sea, por ahí, 1939. Entonces, Uruguay tiende a creer o a vivir como que lo que pasa en el mundo es un video, una película que pasa allá lejos, ¿no? El Graf Spee fue una persecución de los ingleses contra este acorazado, y bueno, terminan sitiando acá y lo bombardean, y bueno, los propios alemanes lo hunden. Entonces fue que la Segunda Guerra Mundial entra en la historia uruguaya y genera determinadas cosas y hasta consecuencias sociales, con algunos alemanes que se quedaron acá, que se casaron con unas uruguayas y bla, 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 y quedamos en la historia con esa historia increíble. Y bueno, y acá Mujica decidió hacer una intervención en la historia, y así como en el tema Guantánamo tenía que ver con la guerra de Irak, y tenía que ver con Al-Qaeda y la lucha con el terrorismo y las Torres Gemelas, bueno, él decide meter su alfiler, su anzuelo en la historia, y traernos el problema acá al Uruguay. Y miren cómo le salió horrible. ¿Y por qué le salió horrible? Porque Mujica creyó, a mi juicio, que gobernar es tener lindo discurso. Y gobernar es otra cosa, no es improvisar, no es tener lindas ideas y tirarlas al campo. Porque las consecuencias, aunque ahora está Mujica en Japón promocionando su libro, las tenemos nosotros, la tiene el Uruguay. Yo tuve la suerte, no yo, indirectamente los estudiantes que yo le doy clases, de entrevistar a uno de los expresos de Guantánamo hace como un año y medio, no, un año más o menos, y ya las críticas de los propios presos de Guantánamo, que se pueden encontrar, ahora hablan español, con respecto a lo que decía Miguel y a lo que decías tú, de cómo el Uruguay les hizo esa adaptación cultural y las promesas que les dijo que les iban a dar y no le dieron, son terribles. Las críticas de estos seres humanos, que una vez en Uruguay necesitan de nuestra protección, son terribles, que demuestran que nuevamente una improvisación absoluta de Mujica como presidente. Sí, yo creo que, bueno, Mujica habla en forma clara, se expone a que se juzgue toda su política muchas veces por algunos de sus dichos. En este caso, yo creo que era una excelente oportunidad, con independencia de los resultados puntuales en un número muy pequeño, porque en realidad ni siquiera se puede decir que haya sido una política estructurada, porque estamos hablando en materia de acogimiento de refugiados. Para poder decir que se tiene una política de acogimiento de refugiados hay que hablar de un número muy importante. Claro, como Canadá, como Polonia. Pero yo creo que la señal, en un mundo que se deshumaniza, en un mundo que entra en una catástrofe humana de dimensiones impresionantes, la señal de doy una respuesta es una señal que yo la sigo reivindicando. Pero entonces hacela bien. Bueno, déjame terminar, yo no te interrumpí. Lo que yo digo es, efectivamente, hay un problema también con los refugiados sirios de preparación, de crear las condiciones, de, en definitiva, aprender de la experiencia acumulada, porque en estos temas no llegan presos con el drama psíquico y con las secuelas de una guerra increíble, de una guerra nefasta, como llegaron estas personas. Y yo creo que ahí hay que tener equipos muy solventes que no van a matar, no van a eliminar las patologías instaladas muchas veces estas personas, pero que van a contener esa política. Y yo creo que, por lo tanto, acá lo que está en discusión es si fue correcto, una parte de lo que está en discusión es si fue correcto o no tener una política hacia los refugiados y hacia los presos de Guantánamo. Y yo sigo pensando, porque no me cambia opiniones el diario del lunes, que fue una política adecuada, una intención política, una decisión política adecuada, que se podía perfectamente, porque la experiencia está acumulada,
Argentina, porque cómo se hacen estas cosas está todo diseñado. Claro, podría haber sido acompañado. Podría haber sido bien hecho. Podría haber sido bien hecho, ese es el tema. No es una novedad. Sí, lo que más me preocupa de todas formas es esta declaración del refugiado sirio sobre Al-Qaeda, que eso también me hace pensar que más allá de las buenas intenciones, con ese tipo particular de refugiados se abre un problema político. El alto comisionado de Naciones Unidas estar comprando un problema político muy grande. El alto comisionado de Naciones Unidas para ese tipo de problemas tiene protocolos. O sea, las personas que aceptan el refugio tienen que atenerse a determinadas cuestiones y no pueden tener determinado tipo de pronunciamiento. O sea, no es la primera vez que cuando recibís refugiados tenés un problema, tenés instalado los problemas políticos que generaron esa circunstancia, o los que se inventaron, porque acá no hay que perder de vista que había una cantidad de gente en Guantánamo que por torturas, como las quiera ahora don Donald, por tortura se les obligó a declararse implicados en delitos que no habían cometido. El primer tema sigue en la discusión de nuestros oyentes con los mensajes que envían por SMS y también por correo electrónico. Por ejemplo, dice Héctor de Jacinto Vera, pedirle cordura a una persona que fue apresada injustamente y torturada física y psicológicamente durante años es como pedirle peras al olmo. Otro pregunta cómo le hubiese ido al propio Mujica si luego de la cárcel lo hubiesen llevado a vivir a Siria. Esa es la consulta que plantea Raúl de La Palmita. Juan quiere saber por qué Uruguay tiene que lavarle las ropas sucias a Estados Unidos. No para todo. También es una buena pregunta. Y luego, bueno, pero si la humanidad no ayuda a desmontar Guantánamo, por ¿quién? favor. ¿No? Y luego... Veo que parece coincidencia con Mujica de aquí del amigo Daniel. Estaba muy enojado cuando empezó. No, pero son cosas diferentes. Claro. Por último, Lo hizo elijo este mensaje de Gabriel, que pregunta ¿dónde se hace el curso? ¿Dónde dan el certificado que habilita a la recepción de sirios? Por favor, qué fácil es hablar y no hacer. El país fue solidario y no le salió bien, pero el gesto debería ser orgullo de todos nosotros. Perdón, no hay cursos, pero sí hay experiencias. Digo, existe la Organización de Naciones Unidas para Refugiados. Digo, no son ni los primeros ni los últimos refugiados que hay. Uh-huh.